Ahora sí, buenos días. Soy Ignacio Maldonado, director de Impulso de Políticas Públicas de Elige Educar y tengo el placer de moderar esta interesante instancia a la que estamos todos convocados. Les doy la bienvenida al seminario virtual Apertura de Colegios con Financiamiento Estatal, conciliar la provisión mixta y el derecho a la educación, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de 8 proyectos ganadores en su versión 2024. En el concurso de políticas públicas, los equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace ya 19 años, en los cuales se han elaborado y presentado más de 170 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación Apertura de establecimientos escolares con financiamiento estatal, propuesta para conciliar la provisión mixta y el derecho a la educación, desarrollada por los académicos Alejandro Carrasco y Gabriel Gutiérrez de la Facultad de Educación UC y Diego Gil de la Escuela de Gobierno UC. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan: Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación. Bienvenido, Raúl. Sebastián Araneda, director del Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Sebastián, por estar. Ingrid Olea, directora ejecutiva de Fundación 2020. Muchas gracias, Ingrid. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y a todos los participantes para que todos los que estamos acá podamos leerlas y conocer sus comentarios y sus preguntas. Además, le comento que este seminario va a estar disponible desde mañana, junto con las presentaciones en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, ya para comenzar y entrando en la parte interesante, invitamos a Alejandro Carrasco, decano de la Escuela de Educación UC, a presentar los resultados del estudio realizado. Te recuerdo, Alejandro, que tienes un máximo de 25 minutos. Gracias, Ignacio, y gracias también a los invitados hoy, a los panelistas que nos donan su tiempo e interés para comentar este trabajo. ¿Se ve bien, Ignacio? No me Ignacio. aparece la presentación todavía. Ah, ok, esperamos. Ahí debiese verse, y aquí Ahí la se voy está. a expandir, ¿o no? ¿Y ahí está bien? Perfecto, Alejandro. Súper. Bueno, decía muchas gracias a los panelistas por estar hoy. También le cuento al público que los panelistas pudieron leer el documento que sustenta esta presentación y que es más completo y profundiza más. Así es que muchas gracias por su tiempo. Y también aquí me acompaña Gabriel Gutiérrez de la Facultad de Educación y Diego Gil de la Escuela de Gobierno, ambos de nuestra universidad que son parte del equipo. Hemos trabajado los tres juntos en este proyecto y que también nos acompañan hoy y que también van a estar aquí para resolver dudas, preguntas, en fin, de las personas que están conectadas, y le doy la bienvenida también a las personas conectadas y gracias por su interés. Este proyecto se enmarca en el interés más general de conocer la evolución de la ley de inclusión. Este es uno de los componentes de la ley de inclusión y hasta hace poco quizá el menos debatido, pero no por eso no menos importante, y de ahí nació nuestro interés de abordar algo que también está teniendo o podría tener implicancia, impacto en nuestro sistema escolar, y que era interesante abordar. Yo en esta presentación voy a mostrar algunos antecedentes de base, que es la siguiente lámina, luego los objetivos del proyecto. Ustedes saben que los proyectos del Centro de Política Pública no son necesariamente una investigación propiamente tal como nosotros acostumbramos a hacer. Es una mezcla entre reflexión, también se sostienen antecedentes previos, investigaciones previas y también exploraciones empíricas pero más acotadas, que nosotros también hicimos y vamos a compartir. Entonces, la presentación tiene unos antecedentes,
luego los objetivos y la metodología que usamos, y luego tiene tres partes con resultados eh, que ya voy a explicar, y luego las propuestas de sugerencias para mejorar este componente de la ley de inclusión, que es el objetivo de este concurso o de este instrumento del Centro de Políticas Públicas. Esa es la estructura. Comienzo con algunos antecedentes de base. Lo que se hizo en la ley de inclusión, en este componente de regular la apertura de establecimientos escolares y básicamente técnicamente ahí es solicitar eh, solicitar fondos, el financiamiento del Estado, porque también los colegios particulares pagados solicitan reconocimiento oficial, pero no solicitan subvención. Entonces esa es la distinción. Y el 90% de nuestros establecimientos que reciben subsidio del Estado, por lo tanto, caen en el marco de esta nueva regulación. Ahora, esto no surgió del aire. En Chile se venía discutiendo sobre el modo en que estábamos proyectando la apertura o establecimientos o de cupos escolares o de niveles de enseñanza en establecimientos que ya existían. Y el primer antecedente el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación del 2006, un consejo, recordarán, que surgió luego del el movimiento estudiantil y que hizo una cantidad de sugerencias importantes que luego han tenido implicancia legislativa los siguientes años. Y ahí en ese informe se discutió lo que en ese entonces se llamaba el problema o cierto problema de sobreoferta de establecimiento en algunos territorios. Y entonces, para nosotros es un antecedente importante porque lo que se decía en ese informe respecto a la implicancia eran temas de eficiencia, es decir, teníamos establecimientos escolares funcionando con capacidad ociosa, y eso supone un tema de eficiencia de los recursos públicos. Y luego la observación de que el Estado tenía un rol débil en observar, planificar, proyectar la oferta educativa. Más bien esto fue o ha descansado previo a la ley de inclusión en la iniciativa privada fundamentalmente y más acotadamente en las municipalidades, ustedes saben, con mucha heterogeneidad, con municipios con mucha o escasa actividad y otros más activos. El informe de la OECD en Chile también, sobre Chile, dos informes, también llamó la atención sobre la atomización de nuestro sistema escolar, y es decir, y hay distintas maneras de verlo, pero por ejemplo, es la diversidad de sostenedores. La mayoría, el 85% de los sostenedores particulares subvencionados en Chile corresponde a un sostenedor con un colegio y el porcentaje mínimo a sostenedores que trabajan en red, y la investigación educacional en el mundo muestra que las mejoras en calidad ocurren cuando hay trabajo en red. Entonces, esa observación también es un antecedente en esto. Respecto de los esquemas mixtos en el mundo, hay investigación, y en Chile la investigación, por supuesto que aquí tenemos algunas diferencias, desviaciones estándar más y menos, pero la conclusión es que no es notoriamente superior en calidad la oferta particular subvencionada a propósito de este crecimiento. Luego los cambios demográficos, esto es más reciente y es un antecedente para nosotros, ahí han ido mostrando la disminución y también uno proyecta una disminución en la matrícula o en la demanda, perdón, em, y también algunos shocks sociales, y la migración quizás es uno de los más importantes. Y el punto aquí es que si efectivamente podemos tener en promedio y en proyección una disminución de la natalidad, y uno podría pensar que la demanda va a disminuir, pero también tenemos otros fenómenos en paralelo que no aconsejan, por lo tanto, simplemente decir tenemos que disminuir la oferta. Y por último, un antecedente importante es la discusión de la ley de inclusión, que el principio de libertad de enseñanza que rige nuestro sistema escolar
no supone automáticamente el subsidio del Estado a los proyectos educativos. Eh, eh, no necesariamente eso es automático. Eh, entonces, esos son los antecedentes que animan este proyecto y luego también me gustaría compartir esto. Luego de este proyecto, que lo postulamos y, en fin, empezó un debate público, sobre todo derivado de la crisis de Atacama, sobre los cupos escolares y conectado con el SAE, etcétera. Entonces, este proyecto creo que está en una discusión nacional importante. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que está ahí eh, y por lo tanto esto puede aportar y esperamos a esa conversación. Bueno, los objetivos que nosotros nos fijamos eh, básicamente es observar si hay espacio de mejora en las reglas que fija la ley de inclusión para poder conciliar estos dos principios, y ese es el título de esta presentación. Un modelo de provisión mixta que tiene nuestro sistema escolar, es decir, la cooperación público-privada y el derecho de la educación, y nuestra manera de verlo es que hay lugares, y eso la investigación lo mostró también, donde no necesariamente hay oferta o hay interés privado en abrir oferta. Entonces, el derecho a la educación es un principio que también hay que equilibrar con la provisión mixta. Lo específico era identificar nudos y debilidades en los criterios y en los procedimientos. eh, y también, en base a algunos antecedentes empíricos, contestar algunas preguntas como, por ejemplo, si efectivamente estamos observando una disminución de la oferta eh, disponible dado o luego relacionado con la implementación de la ley de inclusión. Eso por un lado. Eh, y también conocer la experiencia internacional. No tenemos tan claro cuánto se miró la experiencia internacional. Al menos en el equipo no estábamos presentes en esa conversación en ese tiempo y no lo pudimos ver claramente en la historia de la ley. ¿Cuánto se miró la experiencia internacional? Eh, Creemos que quizás no mucho, a la luz de lo que voy a comentar, la experiencia internacional para definir estas reglas. Y luego conocer la opinión de algunos actores relevantes. Esos eran los objetivos específicos que nos fijamos. Hicimos tres cosas. Lo primero es tratar de, bueno, análisis de documentación secundaria. Voy a explicar esto enseguida, que fue algo que finalmente no pudimos hacer del todo. Luego analizar bases de datos, que son las que están ahí, y después voy a volver en profundidad sobre eso. Nosotros no habíamos fijado el objetivo de mirar las solicitudes de apertura de establecimientos escolares y entender especialmente los rechazos, pero fue muy difícil, muy complejo, porque y es parte de los resultados, esa información no está sistematizada en el Ministerio de Educación, muy heterogénea, los mecanismos de recepción, etcétera, y por lo tanto no pudimos hacer ese análisis. Queríamos entender por qué se está rechazando en base a estos dos criterios, etcétera. Eh, la, Importante decirlo acá, esto está más en el informe y en otras presentaciones previas lo hicimos. Las solicitudes de apertura o de ampliación de nivel que son rechazadas no lo son solo por estos dos criterios, en su mayoría lo son por otros. El criterio, me refiero al decreto 148, que es el que rige, el reglamento que rige este aspecto de la ley de inclusión, de apertura. Eh, lo son en su mayoría por otras reglas que pone el Estado, y la principal es referida limitaciones en la infraestructura. ¿Ah? Infraestructura que el Ministerio de Educación exige, y hay una serie de otras eh, exigencias, como por ejemplo de salud, etcétera. La mayoría tienen que ver los rechazos con ese aspecto. Nuestro interés era entender estos otros dos aspectos de las reglas. Entonces, eso como marco general que me parece importante. Esta presentación tenemos poco tiempo, ya voy en la mitad de mi tiempo, y el mecanismo de apertura, de solicitud de apertura, o de solicitudes y em, y de impetración de la subvención supone un ciclo de decisiones mayor al de estos dos requisitos. Luego hicimos análisis de experiencias internacionales con estos cuatro países.
miramos particularmente sus reglas, leyes, etcétera, documentos de política educativa, eh, y luego, que aquí me voy a referir muy sucintamente, y luego entrevista exploratoria, y digo exploratoria y con mucho precaución, porque esto no es un estudio cualitativo como se acostumbra, y por eso uso la palabra muy exploratoria y muy acotada, pero que nos dieron algunos indicios. Parto con la primera pregunta que les mencionaba. ¿Faltan cupos escolares en las comunas del país? En el informe está más explicado lo que hicimos acá, pero lo que muestra este gráfico, nosotros tratamos de entender la relación entre eh, cupos ofrecidos y postulantes buscando cupos. Lo hicimos a nivel comunal, que nos parecía más interesante que a nivel nacional, y lo que tratamos de entender a nivel local, es decir, comunal, es si efectivamente existe una falta de cupo y lo hacemos contrastando el año 2019 y 2023. Esto lo hacemos básicamente con información del SAE, tratando de mirar cupos ofrecidos con postulantes. Por eso esta limitación de años, porque el SAE no tiene información previa a nivel nacional. Recuerden ustedes que el SAE se implementó gradualmente. Y lo hacemos para dos niveles, que son los dos niveles que a nivel nacional presentan cuando uno mira los datos, problemas de oferta. Entonces, prekinder y primero medio. Y lo que vemos aquí, bueno, nosotros establecimos una tasa. Bajo uno es sobre demanda, arriba de uno es sobre oferta. Y lo que vemos acá para cada año, entonces, donde dice uno, en esa línea, sobre uno es sobre oferta, bajo uno es sobre demanda y hay una línea vertical y una línea horizontal, eso es para cada año. Y arriba o abajo de la pendiente están en esos rectángulos, lo que mostramos ahí es el contraste entre un año y otro. Y lo que vemos, así en términos generales, no me voy a tener más en estos gráficos, es que el problema de sobreoferta es acotado en el país. Eh, Alrededor del 7-8% de las comunas, eh, o menos, perdón, eso es para la siguiente lámina, alrededor de menos de entre el 3 y el 5% de las comunas presentan problemas de sobre oferta. Entonces, a esta idea de que lo que tenemos acá es un problema generalizado de falta de cupos escolares y vinculado con la ley de inclusión, nuestro análisis con los datos que tenemos, que eso no es así. Dicho eso, por supuesto que cada familia, cada una de las familias que no obtiene cupo es un problema. Es un problema y debiese preocuparnos, pero desde la perspectiva política pública, en general, cuando uno mira y contrasta estos años, no es un patrón, no es un problema generalizado a gran escala. Y luego nosotros eh, eh, tratamos de entender eh, si, que también es importante, nosotros decimos, claro, no tenemos un problema de sobredemanda, pero quizás la demanda disponible no es de buena calidad. Entonces, por eso nos hicimos esta pregunta, si la oferta de establecimiento de calidad está razonablemente distribuida en el territorio, y esta lámina sintetiza lo que hicimos. Nosotros usamos como proxy la categoría de desempeños que otorga la Agencia de la Calidad, que tiene una metodología de construcción, la mayoría del público yo creo que la conoce, y tomamos las escuelas que tienen desempeño insuficiente y medio bajo por comunas. Tomamos estos dos niveles de enseñanza básica y media, y también lo que vemos, muy en síntesis, es que hay comunas donde efectivamente, y perdón, y que es muy importante la línea divisoria, solo tomamos acá comunas que tienen el 40% de establecimientos escolares con categoría, oferta mayoritariamente de colegios con categoría de desempeño insuficiente medio bajo. Y lo que vemos y lo que tratamos de mostrar acá es que alrededor de los 8% de las comunas presenta un porcentaje importante, diríamos, de colegios de mala calidad. Entonces, efectivamente ocurre en comunas, hay familias que no tienen para dónde mirar, por decirlo así, y es importante, debiese preocuparnos, pero no es un problema de nuevo generalizado. Respecto a la experiencia de actor educativo,
y nosotros hicimos estas entrevistas semiestructuradas con algunos informantes clave. Respecto a los, ya los voy a mencionar, respecto a los sostenedores, lo hicimos con sostenedores que hayan tenido la experiencia, sostenedores en red y no en red, eh, dos sostenedores con redes grandes y dos con colegios únicos, que hayan tenido la experiencia y no de haber postulado o haber solicitado subvención. Estas son las características de los sostenedores. Están también en distintas modalidades, científico humanista y técnico profesionales, y son los sostenedores particulares subvencionados. Fue muy interesante, esta entrevista fue muy interesante, y aquí en esta lámina una síntesis de lo que emergió ahí. Primero, sobre el requisito de demanda insatisfecha, en síntesis lo que nos dicen es que además de cuestiones sobre cómo está definido, cómo el guarismo que se estableció y algunos problemas con el guarismo, en verdad el problema son las capacidades que tiene un sostenedor para hacer un análisis que requiere bases de datos, requiere capacidad de análisis que ellos no necesariamente tienen ni experiencia, y es un problema, ¿ah? Un problema, y yo me empiezo a adelantar, eh, dado el tiempo que es escaso. Esto en la experiencia comparada lo hace el Estado. Y entonces estos sostenedores plantean que esto es muy complejo y también me adelanto, el Ministerio de Educación ha estado trabajando en intentar otorgar desde el nivel central estos datos. Y segundo, respecto del requisito proyecto innovador, eh, 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 es verdad que el reglamento, la ley fija algunos criterios, pero la opinión de los sostenedores y también la opinión que ellos toman de otros sostenedores es que una definición que no logra para ellos delimitar a qué escala y cuál es el alcance de la innovación esperada. Si es muy poca, una escala, digamos, una metodología de enseñanza específica o todo un proyecto educativo, por un lado. Segundo, en la experiencia de ellos hay una discrecionalidad o arbitrariedad de cómo interpretan los funcionarios ministeriales a nivel local la aplicación de este requisito, y eso es preocupante. Y también que hay proyectos, hay sostenedores, sobre todo los en red y con experiencia previa en establecimientos escolares y con experiencia probada y exitosa, que quieren replicar sus proyectos educativos en otros territorios y esta definición los deja fuera. Y bueno, y en la entrevista surgían todos los problemas que han tenido. Esto es interesante porque, tal como está el reglamento y también mirando con la experiencia internacional, el Estado de algún modo limita la experiencia acumulada de sostenedores que están en el sistema y que tienen proyectos educativos probados y de buena calidad. Eso. Luego, también desde la perspectiva, nosotros también hicimos entrevista al Ministerio de Educación a nivel central y regional, y también hay una visión de esta heterogeneidad de lo que está sucediendo y cómo se está interpretando la regla, y de la falta de capacidades también del Ministerio a nivel local en equipos profesionales, etcétera, en protocolos, para hacer esto. Recuerden ustedes que estas unidades de reconocimiento ven no solo esto, sino que también apertura de otros niveles de enseñanza, eh, etcétera. Eso, experiencia internacional. Estoy pésimo de tiempo. En primer lugar, recuerden ustedes que aquí tomamos, lo dije al principio, en Estados Unidos, Inglaterra, España y Bélgica flamenca, tomamos esos cuatro países. Y en general, lo que se hace en estos países es que es el Estado que tiene una mirada estratégica de la necesidad de oferta. Y, y eso no ocurre, no ha ocurrido en nuestro país. Luego, que yo de algún modo ya lo decía, la autoridad educativa tiene un seguimiento permanente de dónde se van a generar estos bolsones de necesidades, y lo hace con criterios más amplios que estos criterios que puso la ley de inclusión. Luego, hay estrategias y ahí están los países, España, Inglaterra, Estados Unidos, donde se define oferta, ciertas
necesidad de oferta educacional eh, y, y se definen prioridades eh, eh, y ciertos perfiles de sostenedores. Si se define cierto perfil de demanda, entonces se llama o se define ciertos perfiles de proveedores y con experiencia aprobada en educación. Esto es lo que yo mencionaba en nuestra normativa como está. No da espacio a actores o sostenedores consolidados en el sistema educativo. Y el punto 7, estoy mirando el punto 7, que es importante, tampoco la normativa reconoce criterios de calidad cuando existen dos ofertas en un mismo territorio. No lo mencioné, aprovecho de mencionar ahora, la ley establece que esto se hace anualmente y la ley establece que es por orden de llegada. Es decir, el sostenedor que llegó primero, esa solicitud es analizada eh, y puede ser asignada, no con criterios de calidad. Y por último, que es importante destacar, eh, también el Estado, en esta visión de ciertas necesidades, eh, eh, llama a sostenedores a esta cooperación público-privada, pero pone incentivo o pone programas de financiamiento para ciertas necesidades en ciertos territorios. Este no es el caso. Entonces, lo que vemos a nivel internacional es que tenemos, si uno lo pudiese sintetizar, el Estado usa su capacidad técnica para identificar a gran escala las necesidades de oferta, pone recursos, pone criterios de calidad, da espacio a ciertos tipos de sostenedores y por lo tanto y va a territorios donde hay problemas, donde quizá algunos sostenedores no irían y por lo tanto equilibran nuestra pregunta, equilibran esta idea de provisión mixta con el derecho a la educación. Entonces, voy a la propuesta de mejora. Son cuatro y quizás debiese haber partido con la tercera que está acá, pero lo hago en el orden que está en el informe. Lo primero es que todo el proceso de aprobación y rechazo de las solicitudes de apertura, creemos nosotros que, por lo que levantamos en la entrevista, más como están hechos los reglamentos, si bien existe una posibilidad de apelación, eh, creemos que hay que revisar esas posibilidades de apelación o de relación entre los sostenedores potenciales y las unidades ministeriales. En este momento, si un recurso jerárquico va a la Subsecretaría de Educación, creemos nosotros que, y ahí está el informe, creemos que esa apelación debiese también ir al Consejo Nacional de Educación con posibilidades de exposición, con posibilidades de contraargumentar, con posibilidades de tener varias vueltas, etcétera. Creemos que ahí hay un espacio. Luego, respecto de la fundamentación de los rechazos, los sostenedores no necesariamente conocen eh, cuáles son estas razones para los rechazos. Vuelvo al principio, los rechazos son acotados respecto a estos dos criterios, pero es muy importante que haya un espacio de mejora y que los sostenedores puedan conocer, de modo que puedan mejorar sus solicitudes. Eh, Me voy a saltar esto por temas de tiempo, de lo que estaba mencionando, y- y, tener- debiésemos implementarlo. Y me quiero detener en el punto 3, requisitos de apertura. Una primera propuesta es que es el Estado, el Ministerio de Educación, que debiese proveer los datos para la estimación de la demanda insatisfecha eh, y no debiese recaer esto en los sostenedores. Decía al principio, entendemos que el Ministerio de Educación está trabajando en eso y yo creo que sería un avance importante eh, porque efectivamente genera una barrera en estas solicitudes. Segundo, revisar el requisito proyecto innovador, creemos que debiésemos avanzar más bien a una idea de criterios de calidad, más que innovación, por los argumentos que ya di antes,
y debiésemos definir objetivamente qué es calidad y tenemos, creo, en Chile los datos y las capacidades de hacerlo. Una de las principales críticas, yo ya lo dije, a esta idea de innovación era el espacio para discrecionalidad por la ambigüedad que tiene. En cambio, con la idea de criterios de calidad y con la data que tenemos, y uno lo podría hacer, por ejemplo, calidad, pero contextualizado, con comparaciones propias de los sostenedores que ya tienen experiencia en el sistema, en fin. Pero tenemos una capacidad que eso serían por dos cosas, porque tenemos los datos y las definiciones para hacerlo, pero en segundo lugar y más importante es para dar espacio a proyectos educativos que ofrezcan a las familias eh, una oferta, dado eso que mostramos eh, previamente, una oferta interesante. Y luego, este tercer punto, que no lo mencioné, pero ante la pregunta de si tenemos en los territorios la demanda satisfecha, eh, eh, ¿qué debemos hacer? Debemos aceptar más proyectos y yo sé que esta es una discusión permanente. La experiencia internacional es no. La apertura de nuevas ofertas es solo donde, esto en nuestro caso, estos dos criterios no son copulativos, entonces nosotros creemos que tenemos que revisar esto. Y por supuesto, aquí la evidencia previa en Chile internacionalmente es que los mecanismos de accountability o de revisión, de rendición de cuentas respecto de la calidad debiesen estar en otro lado, están en la agencia, están en el sistema de aseguramiento y no vía competencia, porque la investigación empírica muestra que la competencia no es un buen mecanismo de rendición de cuentas. Y que en Chile la competencia tampoco ha sacado del sistema colegios de mala calidad, eso lo ha mostrado la investigación en nuestro país internacionalmente. Entonces, revisar la relación entre los dos criterios nos parece importante. Por último, y con esto termino, Ignacio, y sé que me pasé ya 3 minutos, eh, nos parece importante crear un consejo intersectorial de aperturas de establecimiento. Y decimos intersectorial porque las capacidades de leer, las necesidades de demanda exceden al Ministerio de Educación. Están también en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, o en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo. Entonces, incluso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a propósito de los shocks migratorios. Entonces, creemos que este Consejo debiese hacer seguimiento y alimentar y anticiparse a los problemas de demanda que puedan existir en determinados territorios. Y no recaer ahora, bueno, como está ahora esto depende, esto descansa en sostenedores particulares y específicos que tienen que identificar y proveer datos, etcétera. Nosotros creemos que esto tiene que ser un consejo intersectorial como existen en otras áreas, por ejemplo en la economía, donde se observa y se hace seguimiento, etcétera. No tengo más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Alejandro. Siempre el tiempo se nos hace corto para temas importantes tan interesantes. Aprovecho de darle a todos a todas las personas que nos acompañan que de aquí y la grabación de este seminario va a estar disponible en políticaspublicas.uc.cl para quienes quieran entender. Como ya anunciamos anteriormente, ahora vamos a pasar a los panelistas, quienes para este aporte que hacen la investigación y que hacen los académicos que acaban de presentar. Comenzaremos con Raúl Figueroa. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes. Fue ministro de Educación y subsecretario de Educación. Actualmente es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Ignacio. Gracias al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por esta invitación, por promover también este debate y, por supuesto, felicitaciones a Alejandro, Diego y Gabriel por el trabajo que hoy día han presentado y que aquí vamos a tener la oportunidad de discutir, de analizar.
Creo que este trabajo, si bien yo tengo alguna diferencia, en algunas cosas las vamos a conversar, creo que apunta bien que cuando estos que me parecen relevantes. El primero, debo confesar que me llamó la atención el título del trabajo, porque hace propuestas, las propuestas están, pero lo enmarca dentro de una tensión eh, entre... y a mí me cuesta ver que exista esa tensión. Que existen otras tensiones que de alguna manera están abordadas en el documento y en el debate público, pero cuesta identificar en qué medida la prohibición mixta pone en riesgo o tensión el ejercicio del derecho. Bajo mi punto de vista, la tensión que existe en y en nivel más con la libertad de enseñanza con más mecanismos de oferta y por tanto en la propuesta muy parecido a lo que tenía Chile antes de esta reforma, es decir, una mirada de apertura de establecimientos con requisitos más bien centrados en condiciones mínimas, donde si se dan esas condiciones se accede al financiamiento público. Y me llama la atención que de alguna manera el caso belga es como descartado rápidamente en el análisis que hacen los autores. A mí me habría gustado una profundización un poco mayor de qué es lo que pasa con Bélgica, flamenca en este caso, que es lo que se toma, y en qué medida, qué se debate allá, por qué se ha mantenido, cuáles han sido sus aspectos positivos o negativos, pero me da la sensación como que se descarta sin un análisis tan profundo como el que sí se hace respecto de las demás experiencias comparadas que se analizan con más profundidad. Y por lo tanto creo que sería interesante entrar en ese ámbito. En la misma lógica, creo que hay aspectos interesantes, de nuevo, de la propuesta que tienen que ver con cómo a la luz de lo que hemos vivido en Chile en el último tiempo, a la luz de esta experiencia comparada, se pueden hacer propuestas. Y ahí quiero destacar cuestiones que me parecen interesantes, las que se podría avanzar rápido, y otras que creo que son más discutibles y que sugiero ahí para hacer acá un debate. Las interesantes es que, o sea, las positivas, digamos, que destaco de la propuesta, es que efectivamente se constata cómo existe una cierta, no quiero decir arbitrariedad, porque no es evidente que sea arbitrario, pero una falta de claridad de cuál es el criterio en definitiva que prima cuando la autoridad da o no el pase para la instalación de un nuevo establecimiento. Y eso genera distorsiones, porque son distorsiones que además se aprecian a nivel geográfico, ¿cierto? No hay un criterio único, no se sabe cuál es el criterio y tampoco es único, y creo que eso se destaca bien, y por tanto es relevante trabajar en esa política, y son aspectos que podrían mejorarse sin necesidad de cambios legislativos incluso. Yo creo que son cuestiones que con un impulso administrativo serio se podrían perfectamente ya ir trabajando, y destaco ese elemento. Lo segundo es que también los autores destacan cómo proyectos que se diferencian por ser proyectos de calidad no caen dentro de esta lógica de diferenciadora, ¿cierto? Recuerden que la ley establece o la demanda satisfecha o un proyecto innovador, y en el fondo no considera la calidad de la ley como una innovación que claramente es útil para las familias de un determinado sector geográfico. Y creo que es interesante eso que levantan los autores. ¿Por qué no consideramos la calidad medida bajo ciertas condiciones objetivas, etcétera, como una característica innovadora de un proyecto que podría perfectamente instalarse? Creo que eso facilitaría también y solucionaría parte importante del problema que efectivamente hoy día tenemos, que si bien yo comparto, obviamente los datos son innegables, no tenemos un problema masivo de sobredemanda, sí tenemos un problema de insatisfacción
entre lo que buscan las familias y lo que encuentran en la oferta, ¿cierto? Entonces, hay cupos, pero esos cupos no son satisfactorios para lo que las familias buscan y por tanto hay que contribuir a que las familias puedan encontrar proyectos que sean de su atracción y en eso obviamente la calidad es un factor y creo que ahí se abre una ventana que es interesante. Pero, y aquí es donde yo tengo una crítica al documento, ¿cierto? Una de las propuestas, uno siente de que esto va a concluir entonces en que el criterio de calidad sea un criterio que por sí mismo permita incorporar nuevas opciones. Pero la propuesta lo que hace es de alguna manera echar abajo ese entusiasmo que uno toma cuando va leyendo el documento, porque dice hay que hacer copulativos los requisitos. Es decir, está bien que existan proyectos alternativos de calidad, analicémoslos y si son de calidad debiésemos darle la entrada, pero solo en la medida que exista demanda insatisfecha. Y creo que eso de alguna manera eh, echa por tierra, digamos, el hallazgo. O sea, el hallazgo es que la experiencia comparada considera la calidad como un factor relevante, el hallazgo es que Chile tiene una potencial oferta de calidad que podría instalarse en otros lugares, el hallazgo es que las familias buscan esa calidad, y por lo tanto uno esperaría que esa calidad debiese ser un elemento a considerar para la apertura de nuevos establecimientos, pero se pide luego en la propuesta que sea copulativo el requisito y por lo tanto la calidad ya no es un elemento que podría romper una regla fija. Y creo que eso yo invito como a reflexionar en torno a eso porque da la sensación que se anuncia una salida para darle espacio a los proyectos de calidad, pero luego se cierra la puerta porque solo se podría hacer donde existe demanda satisfecha. Y de la lectura del documento, al menos yo me quedé con la idea de que, por ejemplo, el caso de Inglaterra es un caso que compatibiliza ambas cosas. De hecho, Inglaterra lo que hace es identificar zonas prioritarias, ya sea porque faltan cupos, o sea, faltan porque no hay oferta, o bien porque la oferta es de mala calidad. Y ahí entonces permite, bajo ciertas reglas, un poco más rígidas que las nuestras, obviamente, pero bajo ciertas reglas, que proyectos de calidad puedan entrar directamente a competir con aquellos que no ofrecen calidad para que las familias puedan tener acceso. Entonces, ese ejemplo, el caso de Inglaterra, como está escrito ahí, me parece una buena aproximación y de alguna manera yo me dejé entusiasmar de que la propuesta iba a ir en algo en esa dirección, pero al proponer que los requisitos sean copulativos, la verdad es que pasa a ser irrelevante si el proyecto nuevo que se quiere instalar es de calidad o no, porque lo que prima es si existe o no existe demanda insatisfecha. Estoy con el tiempo, así que entiendo que después vamos a poder profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. A continuación, y para ir aprovechando el tiempo, escucharemos a Sebastián Aranea. Él es sociólogo, magíster en métodos para la innovación social de la Universidad Diego Portales. Fue investigador en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, durante 7 años y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la invitación y a todos los panelistas, particularmente al equipo de la Universidad Católica. Encuentro que es una muy buena noticia que estemos hablando sobre oferta y demanda educativa, que estemos hablando sobre la regulación de los establecimientos, sobre todo en un contexto en que en los últimos años, efectivamente, y en los últimos años me refiero a últimos 20 años, ha habido un incremento importante de la cobertura. Por lo tanto, estamos en un momento muy, muy clave en donde es importante pensar sobre cómo vamos a planificar la oferta escolar. Voy a poner el tiempo porque yo en general me paso siempre, así que cualquier cosa ahí me van diciendo. Tengo varias observaciones con respecto al estudio y voy a tratar de quedarme en las cosas que yo creo que son más importantes y que no necesariamente son resultados derechamente del estudio, pero sí antecedentes que nos permiten volver a reabrir la conversación y la justificación de por qué hoy día estamos hablando sobre regulación de apertura de establecimientos. En primer lugar, tenemos evidencia de sobra de que hoy día menor matrícula no significa menor cobertura y viceversa tampoco. Lo interesante que tenemos acá es de que, claro, uno de los antecedentes importantes que de hecho está dentro del estudio es de que las proyecciones poblacionales del INE de aquí al 2030 solo proyectan un descenso en la población escolar
de entre 5 y 17 años, y por lo tanto eso necesariamente tiene que significar una incorporación dentro de estos criterios de planificación para los próximos años. Y otro dato que es bien importante con respecto a lo que estoy señalando, con respecto a que la matrícula no significa siempre mejor, o sea, la mayor matrícula no siempre significa mayor cobertura, es de que, por ejemplo, el 2022, según CACEM, es el año en donde se registran menor porcentaje de hogares en edad de escolarizarse que no están asistiendo a establecimientos educacionales. Eso yo creo que es algo importante de considerar, y además coincide en que es hasta ese momento el año en donde tenemos menor cantidad de establecimientos. ¿Significa eso que menor cantidad de establecimientos sí o sí significa? No lo es. No es suficiente, pero al menos tenemos ese dato que es descriptivo que no nos permite afirmar lo contrario. Por otro lado, lo que estamos viendo también es que desde el 2015 hemos visto aumentos e incrementos históricos de la cobertura de niñas, niñas y adolescentes de los quintiles socioeconómicos más vulnerables. Esto es bien interesante, esto está en CACEN y hace una comparación con respecto, bueno, ellos tienen datos desde el 2006 hasta el 2002, pero hasta el 2024, 22. Y lo interesante es que efectivamente son los niveles socioeconómicos más bajos los que están participando más del sistema. Entonces, eh, lo importante ahí es decir de que efectivamente hoy día y desde el 2015 están participando más estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos, y eso es algo que con respecto a la discusión de apertura es algo bien relevante a tomar en consideración. Son atribuibles, por supuesto, estos resultados al protocolo, por ejemplo, de demanda insatisfecha, por supuesto que no, pero al menos sí tenemos el dato de que ha ido en decrecimiento la cantidad de estudiantes que están fuera del sistema. Lo otro, me quedan 5 minutos, me acaba de decir Ignacio, así que voy a ir muy rápido. Eh, el otro antecedente que yo creo que es muy importante es que hay un informe del Banco Interamericano del Desarrollo con respecto a financiamiento que está público hoy día, que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde hacen un análisis con respecto a los tamaños de establecimientos. Y lo que sale muy claramente es que aquellos establecimientos que tienen entre 121, una matrícula entre 121 y 400 estudiantes, tienden a estar más desfinanciados y por lo tanto tienden a encontrarse con mayores dificultades de financiamiento. Lo que hemos visto de los tamaños de establecimientos desde el 2015 hasta ahora es que efectivamente, particularmente, la provisión de particulares subvencionados ha incrementado los establecimientos con mayor matrícula, y por lo tanto, de alguna forma estaríamos hablando de una mayor eficacia de la provisión de los establecimientos particulares subvencionados. Y quizás esto podría estar significando de que la regulación podría estar funcionando. Y eso, sobre todo con el dato de que la matrícula, el porcentaje de matrícula de los particulares sancionados no se ha reducido, se mantiene en el 54% desde el 2015. Entonces, de alguna forma, esto no significa que los particulares sancionados están reduciendo su matrícula, pero pareciera ser que sí la están haciendo un poquito más eficiente. Entonces, voy a terminar pronto porque aquí yo tengo que ir 5 minutos. Yo creo que es importante, que a 3 minutos me dice Ignacio, tenemos distintos... Yo creo que es importante decir de que el sistema de educación chileno es de provisión mixta. Eh, pensar de que aquellos establecimientos que reciben subvención del Estado están compitiendo puede tender a una trampa. Por qué lo digo? Porque ambos están colaborando en el ejercicio de un derecho que es el derecho, es asegurar el derecho a educación de todas las familias en Chile. Y por lo tanto, tener una visión de planificación, y por eso las recomendaciones que hace el estudio son tan importantes. Fortalecer la visión más estratégica de planificación de los próximos años, tomando en consideración la demanda educativa que hoy día, como no teníamos antes en el sistema, el SAE nos da una visión bien clara sobre dónde existe sobredemanda y dónde no. Eh, Tener esa información hoy día es clave, y por lo tanto
eso nos estaría ayudando a poder darle mucha mayor eficiencia al uso de recursos públicos, porque claro, yo tendería a pensar que no es tan eficiente invertir recursos en dos establecimientos que estuvieran compitiendo entre sí. Porque claro, la idea es que el Estado no compita consigo mismo. En realidad, el primer objetivo es lograr cobertura, por supuesto calidad, y lo que hemos visto es que efectivamente en los últimos años los particulares sancionados con este protocolo están abriendo establecimientos en donde efectivamente necesitamos establecimientos. Por ejemplo, sectores rurales, modalidades que no están siendo, que no existen en ciertos territorios, etcétera. Sobre todo en establecimientos rurales, eso es algo súper importante. Y por supuesto voy a terminar rápidamente y después quizás podemos seguir conversando porque también me están apurando, pero solo quería como valorar las recomendaciones que hace el estudio. Yo creo que nadie podría estar en contra en que es importante fortalecer la institucionalidad y los elementos y evidencias que nos puedan ayudar a planificar bien la oferta educativa y sobre todo considerando cuáles son las expectativas de las familias. Hoy día efectivamente el SAE eh, tiene un porcentaje importante de asignación en establecimientos que las familias quieren, pero no tenemos que hacer caso omiso de que efectivamente hay muchas que no. Y hay una experiencia y hay una sensación ciudadana de que posiblemente no están quedando en el cupo efectivamente que quieren. Y dado que la demanda está desigualmente distribuida, eso naturalmente, eso sistémicamente va a suceder siempre. El tema es qué hacemos nosotros como Estado para tratar de entregarle la mayor satisfacción a cada padre según su preferencia. Así que me quedo hasta ahí por el momento porque ya se me fue el tiempo, yo siempre hablo mucho, pero seguimos conversando después. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y también por la preocupación por el tiempo para que todos podamos escuchar las opiniones y sobre todo las preguntas que vamos a ir después profundizando. Eh, Nuestra tercera panelista es Ingrid Olea. Ella es ingeniera civil, es profesora y cuenta con un máster de administración pública de la Harvard Kennedy School. Actualmente es la directora ejecutiva de Educación 2020. Te escuchamos, Ingrid. Gracias, Ignacio. Eh, Oye, me sumo a los agradecimientos anteriores de este panel y del estudio, porque efectivamente creo que permite como poner la discusión quizás como la pelota un poco más al piso con evidencia y eso creo que queda también muy patente en este momento que hay muchos puntos de encuentro, quizás en la discusión de titulares no son tan evidentes. Segundo, hoy día, en este momento estoy en la escuela José Olaya Balandra, en Cerro Azul, Cañete, Perú, donde vamos a tener en un ratito un festival de aprendizajes, cerrando nuestro proyecto acá de Educación 2020 de tutorías para la creación del aprendizaje. Menciono esto por si pasa algo inesperado, estoy acá en una sala del colegio. ¿Ya? Entonces, bueno, a partir del estudio que nos mandaron, yo me centré más en las recomendaciones, entonces estructuré más o menos los comentarios en torno a las recomendaciones, ¿ya? Primero me gustaría mencionar eh, respecto a las recomendaciones que se hacen en cuanto a la fundamentación y transparencia de las decisiones que se toman. Y ahí yo quedé bien sorprendida, debo decirlo, por la dificultad que mencionan en el estudio que tuvieron para tener la información acerca de los cierres, la apertura, las solicitudes, que creo que este mismo debate podría estar muchísimo más enriquecido teniendo esa información a la vista, y eso más allá de una necesidad que yo creo que acá compartimos todos de modernización del Estado, de que esos procesos permitan tener a la ciudadanía la información disponible, no es solo para que nosotros podamos analizarla, sino porque también hay evidencia de que como la mayor transparencia y rendición de cuentas en esta gestión permite al final mejores resultados de aprendizaje. ¿Ya? Eso lo menciono porque yo tenía así como en mi conocimiento así eh, ¿cómo se dice? Casuístico, que efectivamente la mayor cantidad de los rechazos son por infraestructura. Uno presenta la carpeta de infra, de educativa y de jurídica, y en el fondo lo que estamos discutiendo acá no corre para aquellos colegios que
por razones de infraestructura, tienen su rechazo. Entonces, ese es el primer punto en el que el estudio plantea como mayor transparencia en eso, que estoy muy de acuerdo. En cuanto a este como análisis de la demanda insatisfecha, yo también creo que acá estamos de acuerdo en que el hecho de que sean los que quieren incorporarse al sistema con un colegio, los que tienen al final la carga de demostrar la demanda, básicamente nos está diciendo que el ministerio está ciego ante los problemas de demanda que deberían tener. Entonces, eso primero nos dice que eh, son que el ministerio no tiene la foto, porque la foto se la pide a los que están solicitando, pero el ministerio no solo debería tener la foto, la película y el trailer, digamos, del futuro, de lo que va a pasar más adelante, y ese es un rol que es, yo creo, propio del Ministerio de Educación. Eh, También esta misma lógica de solicitudes que se hacen en la Seremi a partir de los que quieren abrir, también deja ciegos ante como una planificación estratégica nacional. Esto hoy día está regionalizado y efectivamente debe generar, no tenemos los datos, pero debe generar otros problemas en los centros urbanos que están como en los bordes de las regiones, porque en el fondo yo estoy solicitándole a la quinta región la quinta región interna, no costa, y hago el análisis de la matrícula y es probable que eso se traslade con la RM. Entonces, creo también que es importante que en esta planificación no sea a través del tiempo, sino también sea a través del país, y esto, por supuesto, balancearlo con el conocimiento en el territorio que tienen las Ceremis, que me imagino que por eso es que está el proceso alojado ahí. También estoy de acuerdo con lo que plantean con respecto a lo de los requisitos innovadores. Yo creo que ahí hay como una tendencia que tenemos de que innovador son las cosas nuevas, pero también efectivamente pueden existir muchos proyectos que hacen cosas que no son nuevas, pero son innovadoras en el sentido de que están permitiendo que se generen mejoras en los aprendizajes que no se generaban con otro modelo. Entonces, creo que como la palabra innovador es media problemática, y también muy de acuerdo en que se tiene que operacionalizar, digamos, qué significa y qué vamos a medir y que sea efectivamente lo mismo. Después, por último, con respecto al financiamiento, que este es como mi tema, el que yo manejo un poco más, me voy de repente a eso, mi análisis se carga un poco más a eso. Primero, creo que hay un aspecto muy crítico hoy día en el sistema educacional, que es lo que yo le llamo la línea de flotación financiera de los colegios. Que hoy día, efectivamente, la educación pública y me imagino también la educación subvencionada, hay muchos colegios ahí al borde, como tenemos una caída en matrícula y el colegio se deja de financiar rápidamente. Entonces, desde ahí, me parece que efectivamente, y lo que nos indican acá, es que para abrir nuevos colegios tiene sentido de que se prefieran redes de colegios a colegios únicos, ¿sí? Porque en el fondo ahí se pueden hacer uso de economías de escala, y ahí está como yo pensaba mucho eh, en esta como, ay, perdón, está diciendo algo ya. En la tensión entre la responsabilidad en el gasto y la calidad de la educación, porque acá abrir un colegio más muchas veces significa te abre un colegio, perfecto, cubre un proyecto educativo que no existía y en buenas cuentas le quita el financiamiento a los otros colegios que están funcionando en este momento en el territorio. Entonces, tiene una consecuencia de desfinanciamiento y por ende baja la calidad en otros establecimientos. Entonces, desde ahí, creo que primero tiene sentido tener una preferencia por las redes educativas, no solo los servicios locales, los municipios, sino que también existen redes privadas que pueden hacer uso de estas herramientas de escala y conocimiento de manejo de red. Y segundo, creo que de ahí sale, de ahí y para el trabajo que hacemos en 2020, viene directamente el argumento de fortalecer la educación pública, porque en el fondo si estamos diciendo que muchas veces no va a ser conveniente abrir un colegio porque no hay demanda insatisfecha, pero reconocemos que los colegios que están abiertos no son de la calidad que las familias muchas veces esperan, entonces de ahí creo que
viene el argumento de esos son los establecimientos entonces que debiésemos estar potenciando y la inversión que debiésemos estar dando debería ser en la mejora de la calidad de esos colegios que suelen ser los públicos. Por último, y ya cerrando, Ignacio, eh, lo mencionaron al principio, pero hoy día hay un proyecto de ley específicamente de esto y al menos uno, el proyecto de educación pública, que se refiere a este tema en alguno de sus artículos. Y creo que varias de las recomendaciones que se hacen se refieren, como decía Raúl, a temas administrativos, que yo creo que es voluntad poder avanzar en esos, y hay otros que yo creo que se alinean bastante con lo que se está discutiendo hoy en el Congreso. Entonces, ahí se abren oportunidades para poder como operacionalizar estas recomendaciones que se están haciendo y efectivamente en el Congreso poder tener esta discusión al nivel que la estamos teniendo acá. Así que desde Educación 2020 nosotros estamos participando de esos debates y seguimos muy a disposición para poder colaborar en esta discusión para poder resolver este tema que al final es el dolor de la familia y del sistema en el territorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Me disculpo por lo pesado que soy con el tiempo, pero es para poder incorporar más voces. Eh, Ahora le queremos dar unos minutos a los académicos que hicieron este estudio, si quieren, para que puedan responder o comentar lo expuesto por los panelistas y luego abordaremos algunas preguntas que tenemos preparadas y otras que han salido desde el público. Gracias, Ignacio. Bueno, en virtud del tiempo yo voy a referirme solo a un aspecto eh, y luego le doy la palabra también a los miembros del equipo. Y agradezco los comentarios, me parecen muy interesantes. Y no, recuerden ustedes que este documento va a tener una versión final escrita. Tenemos 2 meses por delante o 1 y medio, así que lo agradecemos mucho porque nos van a permitir fortalecer esto. Y yo quiero hacer solo un comentario y quiero como, no sé, tirar la pelota lejos, o sea, no lejos, sino eh, seguir ampliando las posibilidades de discusión de esto. Y me voy a tomar del comentario de Raúl Figueroa para hacerlo acerca de su último punto de que terminamos proponiendo que esto sea copulativo. Eh, Me parece que esa discusión es central y lo que voy a decir no lo hemos hablado nunca con el equipo, así que voy a hablar a título personal y además se me acaba de ocurrir, ¿ok? Así que por eso digo todo esto para abrir esta conversación. Yo creo que como terminé mi exposición, eh, eh, creo que el principio que hay acá de cuidar que los colegios o el territorio donde donde no hay sobredemanda, y que los proyectos de calidad que puedan postularse sea secundario eso respecto de si existe o no demanda en el territorio, esa idea. A mí me parece que nunca hemos tenido en Chile la conversación, porque es muy compleja. Primero decimos, y yo creo que Ingrid lo dijo, competencia, que empíricamente ya lo hemos visto en Chile, la idea de competencia eh, tiene limitaciones y una de las cuestiones que termina haciendo es precarizar establecimientos escolares. Algunos establecimientos escolares terminan siendo más pobres, más precarizados, tienen profesores de más mala calidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que termina pasando y esos establecimientos no salen del sistema. Eh, y hay estudios empíricos sobre eso y también a nivel internacional. Entonces, cuando decir, bueno, metamos colegio, metamos proyectos y cerremos los ojos de que en verdad no se necesitan más colegios, yo creo que tenemos que abrir los ojos y mirar esto más sistémicamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si sabemos? Y ahí aquí va el punto. Yo creo que quizás debiésemos eh, mirar zonas donde usar algunos indicadores. Por ejemplo, comunas donde la tasa, como lo hicimos nosotros acá, de colegios que tienen categoría de desempeño baja, mirar, hacer un zoom, mirar luego colegios que son consistentemente no preferidos por la familia, y ahora el SAE nos permite hacer eso, y podemos verlo en el tiempo y fijar un indicador y decir estos colegios no son preferidos por la familia. Podemos eh,
mirar, que me parece también importante, además, si en esos territorios tenemos familias que están en sus choices de elección, poniendo colegios que están fuera de las comunas, es decir, más encima, esta falta de calidad está expulsando a las familias de sus territorios locales. Y construir y tomar una decisión, y esto es lo que yo decía que no hemos hablado, y decir, bueno, ¿qué hacemos con esos colegios? Los absorbemos en colegios nuevos? Es complejo porque algunos colegios de esos van a ser o municipales o de SLEP o particulares subvencionados. ¿Qué hacemos con esos colegios? Y todo esto para evitar esta idea de competencia que sabemos que precariza. Entonces nosotros podríamos avanzar en esto no como una norma general, esta idea como esto debe ser copulativo como una norma general, sino que poder introducir proyectos de calidad donde no se necesita nueva oferta, pero solo en algunos territorios con estos indicadores que acabo de decir, y tomando una decisión que tenemos que abrir esa conversación. ¿Qué hacemos con esos colegios que no son preferidos consistentemente y que tienen mala calidad consistentemente? Son absorbidos, ¿por quién son absorbidos? Pero en Chile no hemos hablado de eso. Eso en la experiencia internacional sucede. Muchos de estos proyectos, por ejemplo, estos casos que mostramos, lo que se hace, lo que hace el Estado es que dice este colegio se cierra, es reabsorbido, etcétera. Sabemos que en Chile las familias presionan, cuando hay un alcalde que ha querido cerrar un colegio, afuera las familias en protesta, es difícil, es doloroso, pero yo creo que tenemos que abrir esa conversación. Me tomé muchos minutos, pero quería abrir este punto como de algo que tampoco hemos estado conversando, porque esto supone una idea de planificación de la que hemos estado siempre más alejados. Muchas gracias, Alejandro. No sé si Diego o Gabriel quieren comentar algún otro comentario. Diego. Sí, yo la verdad también un comentario general porque creo que todos los puntos que hicieron son muy atendibles y van a requerir de nosotros también una reflexión sobre cómo abordarlo eventualmente en el texto final que tengamos que entregar. Pero bueno, parto además agradeciendo la instancia y sobre todo agradeciéndole a Raúl, Sebastián y Ingrid por los excelentes comentarios. Em, a ver, sí, mi punto más general, que creo que de algún modo resume y profundiza un poco lo que ya decía Alejandro, es que la ley de inclusión y las últimas reformas educacionales en Chile creo yo, redefinido el rol del Estado. Y yo creo que nuestras propuestas, nuestro trabajo tratan de entender y pensar cómo esa redefinición puede implementarse de mejor forma, ¿ya? Em, y ahí yo creo que hay mucho que avanzar. O sea, yo creo que este nuevo sistema de apertura de colegio, digamos, considera es que el Estado tiene que tener un rol bien activo en ir definiendo bien dónde son los espacios territoriales, dónde se requiere una mejor provisión, donde se requiere que el Estado aborde con prioridad situaciones especiales que se están dando, que quizás no son tan extensas, pero que obviamente son muy dramáticas, como el caso de la demanda insatisfecha, o casos graves quizás donde falta quizás diversidad de proyecto educativo, o eventualmente el Estado pueda considerar que hay un déficit de calidad enorme que requiere ser abordado. Y yo en ese punto como que creo que Ingrid en uno de sus comentarios apuntó muy la tecla correcta respecto de hacia dónde va nuestro trabajo, que es esta idea de que el Estado no puede ser ciego a estos problemas. ¿Ah? Tiene que tener un rol activo. Y yo creo que ese rol activo tiene que equilibrar este derecho a la educación en el contexto de nuestro régimen de provisión mixta. Y por eso varias de nuestras propuestas tienen que ver con, por ejemplo, mejorar los procedimientos, como varios de ustedes valoraban, ¿cierto? Mejorar los procesos de fundamentación, elaborar quizá una jurisprudencia administrativa, como decimos los abogados, más clara, más consistente, que dé certeza y predictibilidad a los procedimientos de apertura de colegios, ¿cierto? Ese es como un aspecto, yo creo que donde el Estado tiene que ser un poquito más claro y se entiende un poco por qué estamos en esta situación. Estas son situaciones nuevas, esta jurisprudencia, estos criterios se están elaborando, se han hecho nuevos protocolos, nuevos reglamentos, y yo creo que el Estado tiene que generar un esquema más claro, mejor fundamentado y procedimientos que realmente garanticen equilibrio, garanticen que
las consideraciones, las solicitudes van a ser bien atendidas, van a ser cuidadosamente evaluadas, etcétera. Entonces, yo creo que muchos de nuestras propuestas apuntan a eso, pero van más allá de solamente mejorar estos procesos de fundamentación, estos procedimientos administrativos, sino que también van en promover un rol activo en que el Estado entregue, por ejemplo, información que es bien crítica, bien importante de analizar para hacer estas solicitudes de apertura de establecimiento. Y por ejemplo está el tema de los datos, de cómo calcular la demanda insatisfecha. Obviamente el Estado, el Ministerio de Educación está en una posición mucho mejor para poder proveer esa información sistemática. Entonces yo creo que el Estado tiene que asumir un rol importante desde el punto de vista de la entrega de la información y desde el punto de vista de lo que de nuevo Ingrid mencionaba como esta lógica más planificadora, o sea, de que el Estado realmente planifique y logre pensar bien dónde realmente se necesita estimular esta oferta educacional. ¿Ah? Eh, Sin, obviamente, de nuevo, yo creo que que nuestro equipo está de acuerdo en que esto no se trata de hacer competir colegios, digamos, competir por calidad y tener un criterio de calidad. Y quizá aquí, al menos en mi caso, hay una postura que discrepa en algún punto, quizás con lo que decía Raúl, que no se trata de, o sea, yo no tendría una cláusula, una norma de calidad tan amplia que genere una vuelta a un sistema más de competencia, que yo creo que hay buenas razones para abandonar esa lógica. ¿Ah? Pero creo yo que sí que el tema de es necesario trabajar regulatoriamente para pensar bien cómo articular el criterio de innovación con el criterio de calidad, que yo creo que sí, obviamente es importante. ¿Ah? Es obviamente importante. Entonces, yo creo que las propuestas van en esa línea, en que el Estado logre no solamente fundamentar bien, ser transparente en sus criterios digamos, de reacción a estas solicitudes de apertura, también que sea más activo en entregar información y en sistematizar esa información para que el sector público y privado pueda realmente generar solicitudes robustas de apertura de establecimiento que cumplen con los criterios de la ley. Y en tercer lugar, que tenga un rol más activo en la planificación de esa oferta. Y yo creo que nuestra idea, que era como un poco una innovación que nosotros proponemos en este proyecto de crear un consejo intersectorial, va en esa línea, de que el Estado asume un rol planificador mejor y que integre a todos los actores relevantes en potenciar la oferta en esos lugares que quizás no son de nuevo, son territorios acotados, si uno lo mira a nivel agregado, pero que son lugares donde se necesita un estímulo más fuerte desde el Estado. Muchas gracias, Diego. Y lamentablemente, por honor al tiempo, voy a pasar a la parte de preguntas. Le agradezco, eso sí, a Gabriel lo activo que ha estado en el chat contestando las preguntas que van llegando de los asistentes a este seminario, porque es muy interesante el diálogo que se da ahí y cómo vamos aclarando la misma investigación. Quería partir, Raúl, preguntándote por este fenómeno tan importante de disminución de natalidad y la consecuencia de la reducción de la población escolar. ¿Qué mecanismos concretos ves que podrían implementarse desde el Estado para, por un lado, facilitar y permitir el desarrollo de nuevos proyectos educativos, en especial con este foco en calidad que planteas, y por otro lado, hablar por la eficacia y la eficiencia del sistema? Un contexto donde tenemos déficit docente, los recursos son escasos y tenemos que aprovecharlos. Claro, yo creo que hay dos temas importantes que a veces se cruzan, a veces se confunden y que creo que a veces es conveniente separarlos, ¿cierto? Uno tiene que ver con un debate, una discusión muy centrada en los principios, y otro tiene que ver en algo que también es muy relevante, que es la eficiencia, la eficacia en el gasto público. Pero a mi juicio hay algo que debiésemos siempre tratar de cuidar, es que no podemos pasar a llevar principios en nombre de la eficiencia del Estado. El Estado tiene que ser lo suficientemente eficaz para que principios fundamentales queden siempre a buen resguardo. La libertad de enseñanza es uno de esos valores principales que, a mi juicio, debiese estar siempre protegido. Y es importante porque si uno mira, por ejemplo, la regulación de la que estamos hablando hoy, es una regulación que afecta exclusivamente a los colegios que reciben fondos públicos, que son muchísimos, el 90%, pero deja fuera, y me parece bien que quede fuera, no quiero decir que haya que extenderla, yo soy más bien, como ha quedado claro acá, partidario de eliminar estas restricciones, pero se genera una disparidad que es muy compleja. Quienes tienen recursos
y podrían pagar una matrícula de un colegio particular pagado, no tienen este tipo de restricciones. Y está bien que no las tengan porque se amparan en la libertad de enseñanza que está protegida en Chile y a nivel internacional. Quienes necesitan recursos del Estado para poder ejercer esa libertad de enseñanza se encuentran con restricciones. Y se produce entonces, en términos de principios, una cuestión que es muy compleja, y es que la libertad de enseñanza pasa de ser un derecho a transformarse en un privilegio de un grupo pequeño. Y eso yo creo que es muy negativo. Nosotros no podemos permitir que la libertad de enseñanza se transforme en un privilegio. Y la manera de que no se transforme en un privilegio es que el Estado debe invertir en libertad. Y es por eso que, a mi juicio, yo sé que acá no tenemos por qué estar todos de acuerdo, la regulación excesiva para abrir colegios que reciben fondos públicos se traduce, en definitiva, en que quienes están insatisfechos por la oferta existente no encuentran alternativas. Y el Estado, que debiese preocuparse de que esa libertad no sea un privilegio, sino que sea un derecho al cual todos accedan, al amparo de los criterios de eficiencia y eficacia, deja de invertir en esas libertades. Entonces, creo que es importante separarlo. Y creo que lo fundamental acá es proteger la libertad y ver entonces cuáles son los instrumentos financieros, los mecanismos más eficaces que permiten hacer compatible esa libertad con el mejor uso de los recursos públicos. Pero no llevarlo al revés, digamos, y apuntar a que sobre criterios de eficiencia, libertades tan relevantes como la enseñanza se ven perjudicadas. Y un alcance que tiene que ver con la eficiencia. Y acá ha salido que es interesante, porque yo insisto, acá hay un punto muy relevante de este trabajo, que es que está tratando de aportar evidencia a un debate que en el fondo ya tuvimos. Y recordemos cuando se discutieron estas mismas normas y otras, la del lucro, el copago, la selección, se decía con mucha fuerza que las redes de colegios eran un problema. Y se establecieron mecanismos para restringir ciertos colegios que operaban en red, porque se entendía que esas redes, que si se organizaban bajo el sistema con fines de lucro, lo que hacían era tener mayores utilidades que el promedio. Y se generaron incluso restricciones para que colegios particulares subvencionados tuviesen al menos dificultades para poder operar en red. Entonces, es interesante porque ahora hay un consenso que yo aplaudo sobre lo relevante que es la operación en red para poder acceder o ofrecer sistemas más eficaces y que apunten a mayor calidad. Pero hemos dado una vuelta muy larga y entre medio son las preferencias de las familias las que se han visto perjudicadas. Entonces, yo por eso felicito este análisis, más allá de que estemos más o menos de acuerdo en algunas cosas, volver a poner este tema creo que es relevante. Y por último, Alejandro decía de que no se cierran, de que es complejo que se abran colegios y no se cierren otros, ¿cierto? Yo comparto, debería haber acá un equilibrio, o que se fusionen, etcétera. Y nosotros sí tenemos esa cuestión arriba de la mesa. El sistema de aseguramiento de la calidad establece una lógica de cierre de establecimientos que sistemáticamente tienen malos resultados. Y lo que ha ocurrido es que sobre eso se ha generado más bien un debate para evitar que esa norma se implemente. Y creo que eso también es importante ponerlo arriba de la mesa porque nuestro sistema establece mecanismos de equilibrio, pero es importante que se les permita funcionar, digamos. Y lo que hemos visto es más bien restricciones políticas o en el debate público para que esas reglas que sí están establecidas efectivamente operen. Muchas gracias, Raúl. Quería pasar un poco ahora a preguntarte, Sebastián, por las estrategias que se podrían implementar para mejorar la distribución territorial de establecimientos de alto desempeño y permitir así que más familias tengan acceso a ellos. Cómo tener ciertas garantías para que los nuevos proyectos educativos sean de mejor calidad, considerando que la calidad, al menos en Chile, la evaluamos ex post, cuando ya se produce el proceso educativo, y aquí estamos confiando en una promesa de calidad futura. Gracias por la pregunta, Ignacio. Me gustaría marcar la respuesta en primer lugar en algo que yo creo que es una discusión que es anterior a ella. ¿Por qué lo digo? Eh, Porque eh, hay un supuesto de que cuando tú tienes en un lugar
un establecimiento de mala calidad y pones otro al lado de buena calidad, ese podría estar o atrayendo la matrícula de ese estudiante, de este establecimiento de mala calidad, o mejorando el de mala calidad para poder estar a su altura. Eso es como es uno de los supuestos que existe detrás de todo esto. Yo me pregunto ahí si entendemos que hay un establecimiento de mala calidad y al lado le ponemos uno de buena calidad, ¿a quiénes como Estado estamos dejando los de mala calidad y a quiénes como Estado estamos dejando los de buena calidad? Y esa es una pregunta que yo creo que parte como del núcleo de la discusión más como fundamental que estamos teniendo detrás de esto, porque lógicamente aquellos que tienen las capacidades de acceder a un establecimiento de buena calidad es porque le fue bien en el SAE, que tuvo una buena capacidad como hay hartas estrategias sobre cómo punís tú primero la elección o no, o sea, hay hartas cosas, pero fundamentalmente la pregunta de fondo es esa, como a quiénes estamos como Estado enviando a estudiar a establecimientos que nosotros consideraríamos de baja calidad. Yo creo que eso es una pregunta que debemos hacernos cuando pensamos que hay que poner establecimientos al lado, que en realidad ambos reciben subvención de recursos públicos. Sobre todo en un contexto en donde además tenemos otras zonas de oferta educativa que tienen falta de oferta en los que no estamos invirtiendo. Entonces, la discusión sobre la eficiencia es importante, pero es importante también por un tema de principio. Eso como por un lado. Y lo otro, con respecto a... ¿cuál era la otra pregunta que me había hecho? Si en primer lugar... Eh, cómo ampliar la cantidad de oferta de alta calidad y también cómo asegurarnos de que los proyectos que se abran, argumentando su calidad, la tengan, cuando la calidad la medimos Ah, ex ya. post. Sí, ahí yo quiero poner en discusión que el concepto de calidad, y sobre todo porque ha habido bueno, hay harta evidencia acumulada desde los últimos años y particularmente ahora desde el SAE, que hay una encuesta también que se hace, que está publicada, aprovecho de pasar el dato, en la página del Centro de Estudio. Además aprovecho de decir de que existe el tema interactivo, que es una plataforma de visualización de datos, aprovecho de comentarlo. Y ahí lo interesante es que eh, pareciera ser que las familias no tienen una visión homogénea de lo que es la calidad. Por ejemplo, eh, hay familias que tienen estudiantes, o sea, tienen hijos e hijas que tienen educativa especial y necesitan un proyecto educativo que se especialice y que tenga algún tipo como de proyecto con respecto a un programa de integración escolar. Y tendrían a elegir más ese. Eh, por supuesto están las categorías de desempeño, pero al parecer en estos estudios es lo que menos, no es lo que más ven. Por ejemplo, calidad también puede ser identificar aquellos establecimientos en donde puedan identificar eh, donde existan menores problemas de convivencia. Hay cosas también que tienen que ver con el territorio. Entonces, la calidad por conceptos es algo bien, no es algo necesariamente ordinal ni cuantitativo. Y por eso yo creo que es muy importante del discurso de la libertad de enseñanza, de que entendamos la libertad de enseñanza como diversidad de proyectos educativos. Y por eso, y ahí yo estoy completamente de acuerdo con el estudio de la universidad, de que quizás la definición de un proyecto innovador debiese ser revisada. Porque efectivamente lo que se debiese saber, lo que debiese, el criterio que debe ser importante en un territorio es por qué es innovador el proyecto educativo en el territorio y por qué no existe. Y eso además incluso generaría un incentivo de generar proyectos educativos alternativos como mayor aprendizaje integral, música, o sea, ¿a qué voy con esto? Que la calidad no necesariamente es una medida, de hecho la calidad por definición es algo cualitativo y categórico, pero invito también como a reflexionar sobre que la calidad no necesariamente es un concepto ordinal, sino que también es cualitativo. O sea, hay veces, por ejemplo, en sectores en donde hay alta concentración de estudiantes que pertenecen a pueblos originarios, encontrar un proyecto educativo en donde esa enseñanza esté presente es algo muy importante para esa familia. Entonces,
Por eso quería ir un poquito más atrás con respecto a esa pregunta. Por supuesto, existen, no quiero decir de que hay sostenedores que se encuentran con más complejidades y todo eso, o sea, eso de todas maneras, pero yo creo que la mejor forma de hacerlo, la forma más eficiente de hacerlo también, es tratando de fortalecer aquellos proyectos. Muchas gracias, Sebastián. Estamos en la hora, pero queremos escuchar a Ingrid y quiero tocar con Ingrid, hacerle una pregunta de un tema bien complejo, que es ¿cómo podemos incluir la voz de las comunidades educativas en todo este proceso? ¿Qué rol debería tener? ¿Debería tener un rol la voz de las comunidades educativas en la apertura de establecimientos? ¿Por dónde podríamos integrarla, Ingrid? Gracias, Ingrid. Eh, yo creo que hoy las comunidades educativas efectivamente nos están diciendo cuáles son los colegios que prefieren mediante sus postulaciones. Entonces, de esa manera, y es como está diseñado el sistema en el fondo, nosotros ahí debiésemos en una primera instancia entender que esas son la voz de lo que nos están diciendo. Ahora también, yo creo que en o sea, existe en la institucionalidad, digamos, distintas instancias de participación en las cuales las familias están involucradas. Yo creo que esto se vuelve especialmente relevante en la estructura de los servicios locales. Y en los servicios locales, en el fondo, que tienen como la mirada territorial, están en las estructuras de participación las familias y a la luz de todo lo que hemos hablado nosotros, yo creo que a la luz de lo que hemos hablado y los datos que se vienen de natalidad, etcétera, yo creo que no va a ser extraño que servicios locales se encuentren enfrentados con la decisión de qué hacemos con este establecimiento, quizás deberíamos cerrarlo. Entonces, yo me imagino que eso van a ser discusiones que se van a dar y ahí es importante que en el fondo tengamos la estructura de participación ya más o menos aceitada para que las familias en el fondo puedan tomar parte en la parte que les corresponde. Lo que sí me gustaría agregar a eso es que hemos hablado harto en los últimos comentarios de como el ordenamiento y la normativa que existe para el cierre de colegios. Que lo que a mí me parece curioso es que esa normativa existe hoy, o sea, existe una forma de la cual un colegio se pueda terminar cerrando, pero esto es el fin de un proceso que es más bien largo, que tienen que tener ciertas evaluaciones, se adoptan planes de acompañamiento, etcétera. Eh, y quizás es otra discusión que deberíamos como mejorar en torno a cuáles son los criterios bajo los cuales un colegio termina lamentablemente cerrando, pero en nuestro procedimiento de cierre de colegios no está el cierre por matrícula, que es en el fondo un vacío que tenemos, que es una decisión que finalmente deja a los sostenedores cuando ya se hace insostenible financieramente el cierre por matrícula. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, en el fondo, si la oferta no es de calidad, quizás en algunos momentos se debiesen cerrar colegios y eso en el fondo generaría demanda insatisfecha, permitiría la apertura de nuevos proyectos nacionales, eh, pero permitir que ese colegio se abra y el otro, voy a caricaturizarlo, dejarlo que se muera, dejarlo que se cierre por falta de matrícula, es un proceso que nosotros no lo tenemos, no va a tener un acompañamiento, no va a tener un procedimiento de cierre como si pasa la normativa del ordenamiento. Entonces, yo eso lo mencionaba solo para agregarlo como un argumento más a que la demanda insatisfecha tiene que estar a la base, no es como tiene que ser uno de los requisitos para que podamos empezar a hablar y con todas las modificaciones que hemos dicho, de abrir nuevos proyectos. Eso quería mencionar, Ignacio. Muchas gracias, Ingrid, por la reflexión. Creo que pones el punto de votar con los pies. Creo que ahí hay harta información que también relevaba Sebastián para poder hacer este trabajo eh, de compatibilizar lo que nos llamaba Sebastián los principios con las posibilidades reales, con la eficacia y con la eficiencia. Quiero agradecerle a todos por conectarse, quiero agradecerles a todos por quedarse. A partir de mañana este video
del video de este seminario va a estar disponible en el sitio web politicaspublicas.uc.cl. Y como ya se comentó, el artículo final de este proyecto va a estar disponible en un libro que va a ser publicado en abril. La gracia de esta instancia y del diálogo que hemos tenido aquí con los panelistas y también a través del chat con los asistentes es justamente poder incorporar cambios, incorporar comentarios y mejorar este artículo. Así que los invito tanto a descargar el material como a estar atentos para abril para ver la última versión de esta reflexión, incorporando toda la conversación que hemos tenido aquí. Así que me despido, muchas gracias a todos y muy buenos días. Chao, gracias. Chao, muchas Gracias, chao, gracias. chao. Gracias, buen día. Chao, chao, gracias.